The Working Drummer es un término acuñado que no conocemos mucho quizás, pero una frase que puede como resumir esto es ¿qué es lo que es un Working Drummer? Es un músico experto obligado a retroceder para proteger los frágiles egos de otros miembros de la banda. Baterista, percusionista, arreglador en grupos notables como Santiago All Stars, percusionista de la orquesta del Festival de Viña por mucho tiempo, baterista de Buddy Richard y un sinfín de otros grupos que nos contará él. Nuestro invitado hoy es el tremendo Frano Kovacs. Frano, un gusto tenerte acá con los muchachos. Gracias, con Andy. Dramero. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Súper bienvenido. Y bueno, partí con esto porque siempre cuando uno revisa material como de batería, etcétera, este es un libro muy como importante que se llama The Working Drummer, ¿ya? Como que el Working Drummer es una persona que evidentemente maneja como un rango musical enorme, en términos como técnicos, en términos artísticos, y para mí personalmente, tú siendo como un amigo de años, reconozco profundamente, así que quizás no sé si tú quieres compartir un poco también de eso con nosotros, como lo sentís tú en el fondo. Mi percepción del tema, sí. Sí, en realidad, bueno, el working drummer, como tú dices, es un término que obviamente en inglés, que si lo tuviéramos que traducir al castellano, en nuestro medio sería como el baterista de sesión, el baterista de cancheo. Textual, el baterista de cancheo, que es un tipo que está preparado para descifrar cualquier situación musical, que puede tocar cualquier estilo, que lo puede resolver, digamos, porque no es que sea especialista en todos los estilos, pero puede resolver cualquier estilo de la mejor manera. Y eso es bueno, ese concepto se ha ido como un poco perdiendo porque se ha dado que en estos momentos hay muchos muy buenos intérpretes de instrumentos, no solo en la batería, hay muchos buenos intérpretes, excelentes intérpretes en bajo, en guitarra, en batería, en piano, pero se ha perdido la calidad del buen músico. Y eso es lo que tiene el working drummer, el baterista de cancheo o el pianista de cancheo, que viene de una escuela de la historia. En la historia de la música hay muchos músicos que se desarrollaron tocando, más que aprendiendo primero, tocando, y después se dieron cuenta qué era lo que ellos hacían. Exacto. Bueno, partí con ese término porque tú perteneces a una familia de músicos, tanto tus hermanos, Drago, Cristian, pero también está tu papá, que entiendo que Drago, el gran Drago Kovacs, que a temprana edad a ti te empezó como a transmitir como todos los conocimientos respecto a la batería y a la música también, ¿ya? Entonces sería bueno para las personas que no te conocen tanto, contaras un poco cómo fueron tus inicios en esta familia de músicos. Sí, bueno, tengo que decir que tengo mucha suerte porque, como tú dices, mi familia todas son músicos. Mi mamá también era cantante del Teatro Municipal durante 25 años, fue soprano en el teatro. Y para mí, mira, yo puedo decir que no tengo noción de haber querido ser otra cosa en mi vida que no fuera músico. Porque desde que nací yo me levantaba y mi papá estaba tocando, estaba escribiendo, mi papá estaba cantando, se hacían ensayos en la casa y yo me quedaba ahí. Cuando estaba chico, de repente, te estoy hablando de 3, 4 años, mi papá me llevaba a sus trabajos y a veces me quedaba dormido en el bombo mientras él tocaba. Entonces, imagínate, tengo las corcheas, las negras, las tengo metidas en la cabeza desde chiquitito. Parece broma, pero cuando empecé a crecer después... tenía 9, 10 años, me llevaba porque antes había muchos locales con música en vivo. En la playa, era la temporada de playa, por ejemplo, mi papá me llevaba con él, hacíamos unas pequeñas vacaciones familiares, y él me llevaba y me hacía tocar la primera salida, que eran términos que se ocupaban, primera salida, segunda salida. Yo tocaba la salida ambiental, que era la primera, puros bossa novas, cosas, baladas, boleros, cosas que estaban en el momento, y con el grupo de él. Y me pagaba, no sé, con un sándwich y una bebida, después me iba a acostar y él seguía con el resto del show. Entonces, yo siento que tuve mucha suerte porque no conozco muchas otras historias de gente que esté ligada a la música, pero desde el ambiente práctico. ¿Te fijas? Porque hay muchos músicos que tienen familia musical, pero que la han desarrollado en la casa. Pero yo la desarrollé, aparte de en mi casa, en los escenarios desde muy chiquitito. Y eso yo creo que fue una ventaja. Por eso Drago, que es mi hermano, Cristian y Sandor, bueno, el último también toca batería, pero no se dedicó profesionalmente a eso.
Y como te digo, ellos nos impulsaron a todos. De hecho, creo que tuviste un video de nosotros tocando cuando éramos chicos. Nos invitaron a un programa que existía. Y en ese tiempo no se daba mucho que hubieran grupos de niños tocando. Fuimos a participar en un concurso, sacamos el segundo o tercer lugar, creo. Y después nos invitaron como un grupo al programa, pero como invitados. Ahí tocamos 2 o 3 canciones. Un concurso de talento. Un concurso de talento. Como era el Cuánto Vale el Show, pero estoy hablando de los años 80. ¿Sí? Wow. Yeah. Sí. Y ninguno de nosotros como familia, ninguno dejó la música de lado nunca. Nunca, afortunadamente, yo digo que afortunadamente porque hay personas que tienen que dejar de hacerlo por el tema económico. Afortunadamente nosotros nunca tuvimos que dejar de hacer lo que hacíamos, música, entre todos. Yo creo que eso es suerte, no puedo expresarlo de otra manera. Sí, pues debe ser difícil también para ti resumir, pues te estoy haciendo una pregunta como cuáles son tus inicios, y tus inicios son desde que no tenís memoria prácticamente, porque era ahí claro, o sea, un lactante. Sí, o sea, cuando me preguntan cuántos años lleva en la música, es como, es que yo nací con la música, no puedo sacar la cuenta. Claro, técnicamente serían la edad que tengo ahora, no sé, 50 años en música. Oye, y siendo como, porque ya, bueno, pasa esa etapa y es súper entendible y yo por lo menos entiendo súper bien como la situación de crecer en una familia donde estáis prácticamente durmiendo adentro del bombo. ¿Cuáles son los primeros como las primeras influencias musicales tuyas de niño que te empezaron como a inspirar, a mover, que te gustaron así con esa mente de niño? Bueno, volvemos lo atribuyo, la primera influencia obviamente fue mi papá, porque claro que sí, que me enseñó las primeras cosas, mi mamá también, ahí yo la escuchaba cantar, de repente era como una salagar de cosas, porque estaba en un lado mi papá tocando batería y mi mamá con los audífonos cantando en la cocina, entonces, no sé, Los Toreadores de Carmen, y el otro lado estaba tocando La Piragua de mi papá. Eran 2 estilos, entonces para mí había un choque ahí, pero eso te ayuda porque entre medio con mis hermanos, en esa época, ¿cómo se llama? No existía el tema de bajar de internet, ¿no? Tú tenías un cassette, tenías que poner la radio y esperar que sonara el tema que te gustaba. Y en ese tiempo, con mis hermanos, escuchábamos mucho a Return to Forever, que es donde estaba Stanley Clarke, Chick Corea, una cosa absolutamente nada que ver para niños de 10, 12 años, ¿cachai? Claro. Pero obviamente esas fueron nuestras primeras influencias, la influencia de la música popular, por la música que tocaba mi papá en sus grupos, y la música clásica que hacía mi mamá, que la escuchábamos todo el día cuando ella cantaba, ¿cachai? Cuando se ensayaba sus arias, las óperas que tenía que cantar. Fueron ellos los 2 principales influyentes en nosotros, digamos, como familia. Ok, bacán. Oye, estaría bueno que ir a la música, ¿no? Tocar algo, ¿te tinca o no? Veamos qué pasa con un tema que hace mucho tiempo que no tocaba. ¿Qué te gustaría tocar primero? Un tema de Dave Weckl, que es uno de los bateristas importantes que influenció a muchos bateristas. Un tema de él que era de un método que tenía que nosotros... Tú sabes que era un tema que nos gustó mucho porque tenía mucha onda, era muy entretenido. Súper. Veamos qué sale. Dale.
Dave Weckl. Bueno, yo me acuerdo de hartas cosas como compartiendo contigo y con un querido amigo nuestro que pertenece a la Société Compagnie en Milhouse, en Francia, que es nuestro querido amigo Cristian Pérez, donde escuchamos este tema de este baterista. Pero aprovechando de recordar un poco de esa época, hablar quizás como de el tema como de los estudios. Nosotros nos conocimos, yo tuve la suerte de ser compañero tuyo en la Universidad Católica junto con Cristian. Entonces, sí, claro. había toda como una cosa, ¿cierto? Como de escuchar como a estos bateristas que estaban apareciendo, que venían de la tradición de Steve Gadd y bla, 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 bla. Sí. Si te gustaría compartir un poco qué es lo que significó para ti Dave Weckl, por ejemplo, en aquella época, y también hablar un poco de la experiencia de la universidad, los compañeros. Bueno, fíjate que Dave Weckl lo conocí con ustedes, pues obviamente nos conocimos y empezamos a hablar del tema, porque para mí una de las grandes influencias, después de la influencia primaria de mi familia, mi papá, digamos, fue Steve Gadd, que también tenía una tradición para atrás, cosa que aquí no se acostumbra mucho reconocer las tradiciones, pero venía de Buddy Rich, Steve Gadd, y Weckl pasó a ser como el próximo peldaño de Steve Gadd, y eso fue como, yo creo que fue lo que más nos llamó la atención, porque su virtuosismo era extremo, era cómo el tipo puede lograr hacer cosas tan con una manera tan fluida, tan natural, cosas que son realmente difíciles. Pero es porque el tipo se llegó hizo de su instrumento bueno, él llegó a ser un virtuoso de ese instrumento. Eso es lo que más me llamó la atención, y eso era justamente lo que tú comentas, pues lo hablábamos cuando estábamos estudiando, y todos trataban de hacer lo que él hacía, porque además no teníamos mucha información de qué era lo que él hacía realmente. Sí. Bueno, yo me acuerdo que este tema tú eres de los pocos que lo podía tocar, porque había un montón como de desplazamiento rítmico y cosas que en ese tiempo como que recién nosotros estábamos entendiendo que claro. Que es lo que era un fraseo en el fondo. Claro, pero yo va a sonar un poco... ¿Cómo se llama? No es porque estés tú aquí, pero lo que pasa es que ustedes todavía o todos en realidad, todos los que se metían en ese tiempo a estudiar percusión pensábamos erróneamente que nos iban a enseñar más batería, y no fue así. Eso quizás es bueno como verlo, como como observación, un poco como la diferencia que había en esa época. ¿Cómo fue para ti pasar por la Escuela de Música de la Católica? O me imagino que hubo de todo. Muchas cosas. Mira, en la vida siempre hay blanco y negro. Hay blanco y negro. Y en esa etapa también hubo harto blanco, la amistad que conocí, que logramos entre nosotros, el conocimiento que pudimos compartir, entender que la percusión es un mundo distinto, aparte de la batería. Y bueno, hago el paréntesis, pues la ventaja que yo tenía con ustedes es que yo ya venía tocando batería de antes, por eso que integré, me salió más fácil hacer el tema, no es porque ustedes no pudieran hacerlo, porque después lo tocaron igual. Entonces, pero en cuanto al blanco y negro que hablo de los estudios, es que de repente lo voy a enfocar desde otro punto de vista. Para mí, la labor de un profesor frente a un alumno es tratar que ese alumno sea mejor que el profesor, tratar de sacarle el máximo potencial, y cuando el profesor siente que ya no le puede enseñar más cosas, que no le puede corregir más cosas a su alumno, siento que ahí cumplió su objetivo. Entiendo. ¿Te fijas? Y yo siento que no fue ese el caso, porque como te digo, hubieron momentos muy amargos, muy negros que no sé si vale la pena recordar, porque de repente yo quería preguntar algo, el profesor me decía, tenés que tocar esto, tócalo tú nomás, o sea, como... Muéstrame lo que hay que tocar. Pero al final nosotros desciframos, aunque parezca reiterativo, entre nosotros mismos nos corregíamos las cosas, descifrábamos qué es lo que había que tocar, y al final llegamos con las lecciones aprendidas, pero no porque el profesor me hubiera mostrado lo que había que tocar. ¿Te fijas? Uh-huh. Yo creo que eso se ha ido corrigiendo en el tiempo, han llegado nuevos profesores con nuevas metodologías, con más experiencia en otros campos. Sí, yo un poco como es algo que tenía que ver con la idiosincrasia también, que veníamos también de una época especial, para decirlo de alguna manera, donde había harto como... Era todo como Bale, no era algo, yo un poco como lo puedo reflejar, es que no era algo así como abierto, relajado, donde tú pudieras como reconocer, por ejemplo, ciertas cosas o decir otras tantas, porque un poco lo que me estáis diciendo tú es como, bueno, yo lo observé.
Sí, de pues, ser súper honesto, de observar que el talento que tú tenías era algo que nosotros abiertamente te lo decíamos. sí, sí. Y cuando tú lo habláis también un poco se siente como que tú sentías que no podíais como traspasar un poco como ese límite, digamos, como Claro, lo que pasa por una cosa, por una formalidad que no tiene ninguna explicación. Claro, lo que pasa es que yo, mira, había seguido el camino de mi papá porque él también había estudiado percusión. Ah, ya. ¿Tu papá también estudió en la Universidad Católica? Sí, por supuesto. Ya. Fue percusionista y después, bueno, tuvo que dejar los estudios porque nací yo. Bueno, Entonces le dio prioridad a la paternidad. Va. Entonces yo quise continuar con el camino de él, me metió en el tema de la percusión también y todo. Y como te digo, hay un tema ahí como de... No sé si era como por miedo a entregar información. Era como que todo... Yo sabía algo y no te lo podía decir a ti porque a lo mejor tú podías ser mejor que yo. ¿Me entiendes? entiendo. Cosa que ahora no es tanto, pero... No, ahora aún- hoy en día es ridículo Ahora, hacer eso. o sea, apretáis un botón y bajáis de internet todo lo que queráis, entonces no se puede, Exactamente, no sí. se puede. Pero sí, eso era como Wow. no quiero, ¿cómo se llama? Ahora, lo que sí le podría decir en cuanto a los estudios es que los chicos de ahora, por ejemplo, mi hijo Tommy, el Tomislav, también había decidido estudiar una carrera musical, Ajá. aparte de todo lo que yo le había enseñado, pero después cambió la cosa porque quiere tener algo, como se llama, aparte de poder desenvolverse en la música, porque se da cuenta que de repente hay cosas que no funcionan del todo bien en la música. Ajá. Por la gente que no funciona, no es la música, es la gente que de repente usa la música como un medio para otras cosas. ¿Te fijas? Y ahí es Interesante. donde está el problema, porque no... Sí. Eso lo vamos a dejar para otro drumero. Cuando quiera, porque muchas... Sí. Yo creo que estamos también en una época un poco más abierta también encuentro yo y esto mismo la instancia que tenemos acá con el equipo es como un poco como darse cuenta de eso también. ¿Ya? Como Sí. es un poco recoger como un poquitito como en la parte de lo que de la historia, de lo que nos tocó a nosotros, de que para poder tocar este instrumento que acabas de tocar y tocarlo de esa manera tenía que entrar a estudiar percusión clásica, pero en percusión clásica quería aprender ciertas cosas y igual te encontrás con uno... Es una época bien especial, para Mira, eso me refiero. ¿cómo se llama? Para redondearte un poco la idea, la generación nueva, me estoy hablando de 30, tal vez 30 para abajo, 25 para abajo, no tienen idea quiénes fueron los primeros que empezaron con el tema de la educación académica de la batería. Y algunos de los primeros de los que yo tengo registro y memoria fueron justamente Jorge Canelo. Jorge Canelo, Guillermo Rifo, Ricardo Ruiz, Drago Kovac, mi papá, el Pato Salazar, que eran compañeros de las carreras de percusión, y Carlos Figueroa López. Ellos empezaron a hacer... ¿Cómo trataron de inventar? El papá de Carlos, sí. De Carlos. Empezaron a inventar un método y él fue el primero que hizo un método y con ese método empezaron los demás a tratar de hacer las cosas, ¿cómo se llama?, de manera un poquito más ordenada, ¿cachai? De hecho, por ejemplo, Ricardo Ruiz, que es un profesor bien connotado de batería, él estudiaba con mi papá, estudiaban juntos, así como nosotros estudiábamos juntos, ellos estudiaban juntos, ¿cachai? No tenía idea. Sí, ellos estudiaron juntos, de hecho, Ricardo los dos tenían estilos diferentes y Ricardo creo que mi papá fue el que le dijo, que le enseñó a usar el tema del pie en el hi-hat a Ricardo. Perfecto. Ya. ¿Cachai? Ya. Que lo descubrió, no es que él lo haya inventado, pero él se dio cuenta cómo lo hacían en las Sí, grabaciones y eso se transmite. Pero si tú le preguntas a alguien, oye, ¿quién te enseñó a hacer el pie? No sé, por darte un ejemplo, dicen Andy Baeza. Pero Andy Baeza lo aprendió de Ricardo Ruiz, o de Ricardo Ruiz lo aprendió de Drago del Pato, no sé. Hay ¿cachai? una tradición, claro. Hay una tradición que de repente se pierde y no lo toman en cuenta. Sí, yo hoy en día no sé si como que es un tema bien interesante también porque hoy día pareciera ser como todo así como ya rápido y desechable, ¿cierto? Y justamente cuando tocáis un tema como de un músico, un artista como Weckl o como Steve Gadd o Return to Forever, de hecho hay una frase que a mí me llamó mucho la atención porque le preguntan a Weckl y hay otro baterista actual, que es el Justin Brown, que toca con Thundercat. Sí. Le preguntan cuáles serían como las cosas que tú recomendáis, como un poco como Y ellos dicen indagar en la historia. O sea, por supuesto. No te están diciendo esta cosa es desechable, sino que por algo Weckl te está diciendo indaga en la historia. O sea, que es algo que yo creo que acá también nos hace harta falta
Y por eso también como que te lo pregunto un poco como... Yo tuve la suerte, insisto en el tema de la suerte, o no sé, las posibilidades que la vida, el universo, Dios, no sé, los que quieran, como quieran llamarlo, pero yo tuve mucha suerte porque yo era baterista, me metí a estudiar percusión y salí como percusionista. Egresé no saqué el título, ¿no? Pero egresé como percusionista y eso me permitió trabajar en muchas orquestas con muchos bateristas. ¿Te fijas? Cosa que no todos los bateristas tienen esa posibilidad. No. Yo trabajaba con el Pato y de repente yo lo miraba y aprendía algunas cosas o compartíamos algo. Bueno, trabajaste con el Pato, trabajaste con el Tilo. Pato Salazar, con el Tilo González, con el Carlos Figueroa también. Con el Marcelo Yolito. Con el Marcelo Yolito. En fin, con muchos bateristas y tú vas comparando lo que ellos hacen entre ellos con lo que haces tú. ¿Te fijas? Y se te va abriendo el lenguaje porque, por ejemplo, un bajista, o es raro que un guitarrista o un bajista, ellos siempre andan juntos. Claro. Es raro que un baterista ande junto con otro baterista en un grupo. Como, ¿para qué tenéis dos baterías? Y ahí es donde va el tema que tú estabas hablando al principio del tema del working drummer. Sí, para allá va, exactamente. El working drummer, ¿a qué me refiero? Que los bateristas de hoy en día no tienen que perder, a pesar de que pueden llegar a ser muy virtuosos en su instrumento, no pueden desconocer la función real que tiene el baterista en una banda. El baterista es el que soporta toda la banda. Entonces, si tú no estás dispuesto a entregar un poco de tu virtuosismo para apoyar a tu banda, mejor no seas baterista, porque el baterista es el que tiene que hacer, si tiene que tocar negras, tum, ta, tum, y nada más que negra durante 1 hora de concierto, tiene que tocarlos, porque en esas negras va a estar apoyado el bajista, el guitarrista, el pianista, incluso la cantante o el cantante. Sí. Esa es la función principal, en la que de repente no le toman el peso a la función principal del baterista. Exactamente. Bueno, demostrémoslo ahora tocando, pues. Te quería improvisar algo, ¿no? Veamos, a ver qué sale. Working drummer improvising. De lo que estamos hablando, vamos a ver qué se me ocurre. Bueno.
Bueno, la improvisación, ¿te gusta improvisar a ti? Fíjate que no tanto, no me gusta tanto porque, insisto en el tema, yo siempre me he dedicado más a como acompañar, me gusta más eso. Ya. Es rico de repente pegarse un par de fills solos ahí, pero que no me considero un improvisador. Ya. Es un lenguaje que hay que desarrollarlo bien. Bueno, eso es una de las cosas que a mí me parece interesante de tu carrera, Frano, que de los bateristas que yo conozco, pocos tienen también como la habilidad, diría yo, de poder arreglar. O sea, que poder hacer arreglos, poder hacer orquestaciones. Y en eso has tenido la oportunidad de trabajar desde lo que fue la Santiago All Stars, donde hiciste como arreglos que son ligados como al Latin, que no cualquiera puede hacer eso, ¿cierto? Pero también tuviste un trabajo de casi, si no me equivoco, entre 10 y 14 años siendo parte de la orquesta del Festival de Viña del Mar, ¿sí? Claro, fueron 2 etapas. Primero estuve 8 años y después 4 años más, con una brecha entre medio. Uh-huh. Y ahí estuve copiando mucha música que de repente, lo que te digo, en vivo, en un escenario en vivo, en situaciones reales, con músicos a tu lado que te piden, con vientos, con sintetizadores, todo, se crea un ambiente muy, muy distinto a lo que es un ambiente de estudio. Ya. ¿Cómo era la dinámica ahí cuando...? Mira, la dinámica era bien, bien especial y también ahí pasé momentos, aprendí muchísimo, por supuesto, con mis compañeros y todo, de repente acompañar artistas que venían de afuera, llegaban con arreglo y había que tocar, no había tiempo de ensayar, a veces se contaba 3 y 4 y tenía que sonar todo. Y en ese momento yo trabajaba también como arreglador asistente, copiaba, de repente me pasaban una hoja y me decían, hay que copiar esto para los vientos, ¿para cuándo? ¿Para ahora? ¿Cómo para ahora? ¿Ahora? Entonces, mientras estaba tocando el trémulo del final, en el otro timbal estaba copiando la cosa, el tema que venía a los músicos, ¿cachai? Entonces eso me dio una habilidad así como desarrollar rápido qué es lo que hago primero para que alcance a funcionar todo, porque no teníamos más tiempo, ¿cachai? Ya. Y estuve haciendo ese trabajo de arreglador asistente, y digo arreglador porque de repente me pasaban unas hojas con algo ahí que parecía música, pero yo tenía que descifrar qué es lo que era, porque en realidad poco y nada se entendía, ¿cachai? O sea, lo que estoy detectando un poco, entonces, es que tú prácticamente hacías el arreglo. O sea, tú por tu manera de ser, en el fondo, como lo tratáis como de... Claro, o sea, el arreglo estaba ahí, pero, por ejemplo, no podría te traer una hoja para que te des cuenta de que lo que te estoy hablando. En 2 pautas de una pauta de piano, una hoja, está escrita la guitarra, el piano, el bajo, los violines, las cuerdas, los vientos. ¿Ya? Entonces había que extraer de todo eso los vientos y algunas partes importantes de los palos. Entonces tú decís, si yo no hubiera estudiado música, si yo no hubiera estudiado teoría, cosas que me enseñó, porque mi papá también se dedicó después a copiar música. Y desde chiquitito lo veía copiando, y yo a veces le rayaba toda la hoja, me decía... Pero es que es diferente, o sea, un copista... O sea, yo creo que eso es bueno definirlo, porque lo que es un copista es una cosa, un arreglador es otra cosa, un orquestador es otra cosa, un compositor es otra cosa, un liricista es otra cosa. Sí. Entonces, no son excluyentes, pero son no, para nada, no son excluyentes y se pueden mezclar entre sí. O sea, un orquestador puede ser un arreglador también, por supuesto. Etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, mi pega ahí era hacer el arreglo para los vientos, porque si tú no sabes, te ponen una cuestión y tú no puedes descifrar qué nota tienes que escribirle a cada uno. Yo podría haber escrito cualquier cosa. Si yo no hubiera sabido música, de repente en un acorde, lo más básico, un acorde de do mayor, si yo no sé qué nota es, yo le podría haber puesto re fa la y hubiera sonado lindo el arreglo. Ya. Y yo habría tenido la culpa, porque yo era el copista. Entiendo. ¿Me entiendes? Entiendo. Pero yo ponía ¿cómo se llama? A favor de la música. Yo decía, mis compañeros necesitan tocar esto y esto. ¿Qué dice aquí? No sé, pues hay un do, ya, yo voy a poner las notas que corresponden al do. Claro. ¿Cachai? Porque de repente, como te digo, mala caligrafía, mala caligrafía musical y mala caligrafía literal. Okay. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Violines o viento? Ilegible. Ilegible. Entonces, cuando más encima te dicen que en 15 minutos más va ese tema, no te puedes poner a leer eso. Dice, ya, esto, acorde por los vientos, y repartía las partes, y mis compañeros, todos los que estaban conmigo en Viña en ese tiempo, están de testigos. O sea, bueno, es voz populi eso, ¿eh? O sea, yo nunca estuve cercano el año 96 que tocamos con la Nicola ahí, pero era voz populi que el trato que había era una cosa como incómoda.
en esa época, con respecto al trato, digamos, que se le daba como a los miembros de la orquesta. Sí, lo que pasa es que ahí hago el alcance de que para mí un director es alguien que tiene claro lo que tiene que sonar, por qué tiene que sonar y dónde tiene que sonar. Ajá. Pero cuando cualquier persona podría pescar una hoja de música, escribir un par de acordes y decirle a los músicos toquen, y los músicos van a hacerte la pega. Porque estamos hablando de que eran músicos que tocaban música, o sea, no había máquinas en ese No, entonces. hubo un tiempo en que se tocaba todo y después llegó un poco la tecnología y empezó a embarrar todo, pero generalmente, por ejemplo, te cuento una anécdota. Estábamos un día tocando para el año 2000, creo que fue Peabo Bryson, el cantante internacional. Peabo Bryson. Estaba en el show y de repente se quedó pegado porque estaba en ese tiempo el tema del minidisco. ¿Ya? Entonces estábamos acompañándole Let Me Try Again, no sé, y se quedó pegada la cuestión. Entonces, no me acuerdo si fue Tito Francia que estaba en la orquesta, el pianista, que le pegó una patada a la cuestión o le desenchufó algo pasó, y la orquesta siguió sonando igual, nadie se dio cuenta. Perfecto. Si los músicos de la orquesta no hubieran sido los que estaban en esa orquesta, créeme que sí se habría notado lo que había pasado. Eran working musicians. Eran todos, por eso te digo, la labor de un conductor es... teniendo buenos músicos de working drummer y working pianista y working musician, todos, ¿cachai? Te aseguras un poco tu puesto, ¿cachai? Porque va a sonar la cosa de alguna u otra manera, te van a resolver la situación. Y eso es lo que yo de repente critiqué muchas veces, que nunca reconocía la labor del grupo de músicos que estaba ahí. El que se llevaba los honores era otra persona y de repente no le correspondía tanto, ¿cachai? El mérito era haber juntado a la gente, pero si no hubiera estado esa gente, no sé si los puedo nombrar, no me da nada de... O sea, si tú me dejáis nombrarlos, ¿cachai? No hay problema. Tito Francia, el Archie, el mismo Tilo González, Enrique Baeza, Los Vientos, el Parquímetro, Pepe Vergara, Gustavo Bosch. Eran músicos que donde tú los pusieras iban a funcionar porque eran músicos de sesión, músicos que sabían cómo resolver una situación. Lo sé. ¿Cachai? Es difícil encontrar un grupo de músicos que funcionen así, bajo presión además, porque como tú dices, de repente no era el mejor trato el que había. Por eso te digo, o sea, funcionar bajo presión puede funcionar, pero también en un ámbito donde también haya una reciprocidad, ¿cierto? Como que por ejemplo, el reconocimiento como a tu labor, que es lo que había voces, sabe que no ocurría nomás, que había más bien como una puesta de pie encima que sí, puede ocurrir y puede seguir ocurriendo. Sí, pues y no solo conmigo, sino con todos los músicos que estuvieron de repente en ese periodo en Viña. ¿Cachai? Sí, por suerte yo creo que estamos en una época donde uno puede con respeto decir las cosas y decirlas de frente. En ese sentido, sí, como que es un poco como la idea de invitarte acá, es como un poco como rescatar eso, porque en el fondo es como, bueno, si hay X persona que está pensando que, no sé, quiere estudiar para llegar a la orquesta, saber cómo es realmente como el tema Sí, en general es un tema complicado porque ya no es, por ejemplo, Viña ya no es lo que era. Ya no es. Cambió mucho su perspectiva porque pasó a ser un programa de televisión. Ya no es un festival donde llegaban, por ejemplo, yo tuve la suerte de alcanzar a trabajar con directores italianos, directores franceses y gringos, que llegaban con sus cosas y llegaban ahí, te pasaban la música y ahí había que tocar nomás. No habían muchas cosas grabadas, de repente tal vez un clic con una cosa de coro, una cosa, pero era todo más como lo decía un amigo músico, el que toca nomás. Y había que tocar, o sea, llegaban los tipos y te pasaban una parte y de repente yo me acuerdo que ¿cómo se llama? No sé, pues en el caso de, por ejemplo, el pianista que era Enrique Baeza, de repente llegaban cosas escritas en 5 octavos y él era una máquina así tocando las cuestiones y leía las cosas. Entonces de repente cuando yo veía que él estaba preocupado, yo decía, el tema es difícil porque él no tenía muchos problemas. Entonces de repente cuando yo veía que estaba y se empezaba a bailar los lentes era porque la cosa venía peludo el tema. Sí, como el que vaya a tocar ahora. Sí. Bueno, que vaya a tocar ahora. Vamos a la música un poco. El tema, el tema es una impro, un pequeño motivo musical ahí que me hizo la pista, me la hizo mi hermano, Drago Kovac. Sí, me la hizo para poder tocar con usted aquí ahora. Es una cosa que la tenía guardada de mucho tiempo. ¿No? La saqué ahora y él me la grabó y me la pasó para tocar con eso ahora. ¿Cómo se llama esa composición? Se llama Drumero Impro.
No tiene nombre, no tenía nombre. De Sociedad Gumbayuti. Ah, la sociedad Gumbayófona. La Sociedad Gumbayófona. Claro. Muy bien. Buenísimo. Bueno, eso, qué bacán escuchar eso con tu hermano, con Drago, que aprovecho de enviarle un saludo. Hace mucho tiempo que no lo veo, pero sé mucho de él también. Te quería ir también como aprovechar de preguntar como de tus experiencias o algunas como hitos musicales que tú hayas sentido que hayas tenido que nos podáis compartir. Sé que por ahí está la Donna Summer, Faith No More, como... Sí. ¿Qué onda? No, bueno, ahí tuve una anécdota con el de Faith No More, pero claro, ahí lo voy a contar. Pero primero, experiencias, por ejemplo, toqué cuando tuve la suerte de estar tocando en el Sporting Club de Mónaco, en Francia. Y todas las noches bajaban los músicos, después del show bajaban a la cantina que había. Y ahí tuve la suerte de tocar con los músicos de la Natalie Cole, de Stevie Wonder, de Earth, Wind & Fire, algunos, los acompañantes, no los principales. Pero eran tipos de primer nivel, pues eran músicos extraordinarios. Eso te marcó. Músicos extraordinarios. Es que, claro, es una cosa que cuando tú no estás, por ejemplo, los músicos, la Big Band de la Natalie Cole, desde el primer tema, estaba tocando Harold Jones la batería. Oh. Desde el primer tema que empezaron a tocar, yo quedé así como, igual como plop de condorito, así, ¡pa! Porque eran un disco y sonaban espectacular y la Natalie Cole, una cantante de primer nivel, pues un show de 5 estrellas, ¿cachai? Yeah. Bueno, y con ellos toqué, con varios de esos músicos tocamos en la cantina y había algunos músicos ahí también otros músicos que también vacilaban y hacíamos jam de jazz y todo. Otra cosa que me pasó fue lo de Donna Summer, que yo pensé que era broma, que me mandaron un correo para ver si yo podía tocar Primero me dijeron que era el Supply. Yo dije, ¿el Supply? ¿A dónde la viste el Supply? Es broma esto. Me volvieron a preguntar, ¿puedes hacer? Sí, ya, te va a llamar el director, y me mandó un correo el director diciéndome que tenía que estar a tal hora, en tal parte, si yo podía ir o no. Si le dije que sí, me volvió a contestar, y todo esto en inglés. Entonces yo dije, ya, aquí hay un tema que no todos hablan en inglés, nadie me va a agarrar para el chuleteo en inglés, pues nadie me va a hacer broma en inglés. Entonces, algo de cierto tiene que hacer y tiene que haber. Entonces, bueno, cuento corto, fui a la reunión, me fui al lugar donde había que tocar y estaban todos los músicos de ella, y fui el único chileno que tuve la suerte de tocar con ellos, porque el percusionista que venía no alcanzó a llegar y se quedó. Yeah. Entonces me llamaron como de última hora y fui y me dijeron, ahí está la carpeta. Ahí está la carpeta. Yo le dije, hay que leer. Sí, me dijo, no, pero toca lo que tú... Y el baterista me impresionó también porque era un tipo que nunca había visto a alguien tocar tan fuerte como él. Tenía peso, y además encima la batería le tuvieron que poner sacos de arena porque era cuestión así, ¿cachai? Tipo Yogi Orton. No, me dejó enfermo el loco. Yo estaba al lado. Yo sentía que las congas no sonaban porque el tipo me tapaba así, me rompía los dedos, pero bueno. Y eso me marcó mucho, y el show de la señora también cantaba espectacular. Ya. Lamentablemente al tiempo después falleció, capaz que no le gustó como toqué. Claro, no, pero bueno, la anécdota que te digo es de Faith No More, es que
yo no era un fanático del grupo, no los conocía. Perfecto. Sabía Faith No More, sabía el grupo, conocía algunas canciones, pero yo no los había visto, no conocía quiénes eran. Y me mandaron, mi amigo Gustavo Boch me pidió que si le podía escribir las partes para vientos, para Faith No More, porque le habían pedido un arreglo y bla, bla, bla. Que aprovecho mandarle un saludo a Gustavito, ojalá que lo vea en algún momento. Me dice, Fran, hay que hacer ya, me pasan el tema, un tema que ellos tenían grabado, pero sin vientos. Y yo le escribí el arreglo para los vientos, entonces era la primera vez que se tocaba en Chile con viento el tema. Y fue en el Maquinaria 2011. Perfecto. Entonces, pero para el ensayo, se ensayó ahí en una cúpula chica que hay en el Parque O'Higgins. Y yo llegué, siempre me gusta llegar muy a tiempo, muy a la hora. No sé. Siempre llegué Me consta. Llegué adelantado, entonces venía con el arreglo bajo el brazo, con Gisela, con mi señora. Oye, veníamos conversando y de repente un tipo sentado en primera fila, así, de la galería, sentado así. Yo no tenía idea quién era, pues, entonces voy y no había nadie. Entonces voy y le pregunto, oye, disculpa, buen día. ¿Tú sabes si está la gente de Faith No More aquí, el productor? Y me dijo, no han llegado todavía. Ya, pues. Le dije, no, lo que pasa es que tengo que entregar este arreglo. Si quieres me lo pasas a mí. No, le dije, no, prefiero esperar a la gente y decir, muchas gracias ya. Y después, cuando subieron a ensayar, me lo presentaron. Oye, el cantante, Mike Patton. Yo no sabía que era él. Así que lo volví a saludar y le dije, sí, ya lo había visto. Oye, un gusto conocerte, ¿verdad? Y ahí le pasé el arreglo. No te dijo, Don Corleone. Claro. Bueno, pero cosas que pasan. Increíble. Pero lo hace genial que no... Yo creo que a él le causó un poquito de gracia que yo no supiera quién era, pero porque me miró así con cara de que tú no sabes quién soy. Además que, claro, pero tipo que está con su mente, su alma en un lado bien particular. Tremendas anécdotas. Yo creo que podríamos tener un capítulo 2, 3, 4, 5 y 6 de las anécdotas que tiene el Frano. O sea, hoy día vamos a dejar pasar las anécdotas de la televisión porque no, de verdad muchas. Que son muchísimas. Son muchas. Pero viéndolo un poco como hemos compartido harto y podríamos... Te quería aprovechar de preguntar por ¿cuál es tu sentir del quehacer musical hoy en día en Chile, como las artes, la batería? No sé bien cómo formularte la pregunta, pero ¿cuál es tu sentir con todo esto que está ocurriendo con Mira, la música? ¿Cómo lo veis tú? ¿Cuál es tu sentimiento? Para mí son dos cosas. El rumbo que está tomando la música y dos, la manera en que los músicos enfrentan ese rumbo. Porque hay muchas cosas, mucha tecnología a disposición, hay muchos recursos de estudio, muchos recursos para todos los que quieren estudiar música que se pueden sacar de internet, pero no siempre la verdad está en las cosas que uno ve en internet. Nunca va a ser más real que tú estudies, por ejemplo, un tutorial de cómo hacer paradiddles en internet. Nunca va a ser más real que tú veas a un profesor viendo cómo se toca, viendo la dinámica, viendo el sonido real en un tambor al lado tuyo, corrigiéndote in situ la cosa. Entonces, se le está dando mucho protagonismo a algo que es un poco intangible, más que lo tangible. Uh-huh. ¿Te fijas? Entonces, y me he dado cuenta que hay mucho, no quiero descalificar a los alumnos que han salido recién egresados, pero me he dado cuenta que hay muchos alumnos recién egresados de las escuelas que llevan 1 o 2 años tocando y ofrecen clases. Yeah. Le ofrecen clases a otros alumnos. ¿Con qué experiencia? Porque si le preguntan, oye, ¿y por qué la semicorchea suena así? Porque así me la enseñaron a mí. Si tú no tienes la respuesta desde la experiencia para enseñarle a un alumno, yo creo que es un poquito, no quiero que se tome mal, pero es un poquito una falta de respeto contra los profesores que llevan 10 o 20 años tocando batería antes de ponerse a hacer clase. Porque hay una percepción distinta, es lo que te decía, una percepción distinta de, por ejemplo, a alguien le enseñan un ritmo, pero ese ritmo en el estudio no es lo mismo que cuando te dicen, porque estamos en el festival, maestro, 3, 4, no, si no funcionaste ahí, no te sirvió la clase que... El oficio. No te sirvió, ¿cachai? Pero ese oficio se entrega a través de la experiencia. Y yo siento que se está dejando de lado un poco el valor de la experiencia de ciertos profesores. ¿Por qué? Yo siento que si a un alumno... Prefiero que un alumno... Cuando tú le preguntas a un músico, oye, ¿cuánto sabes? ¿De 1 a 10? No, prefiero que me diga, no, sé de 1 a 3. De 1 a 3 nomás.
Es que sabéis poquito. No sé poquito. Lo que pasa es que sé de 1 a 3, 231, 321, 213, 321, 213, por todos lados. O sea, que lo sepa para allá, para acá, para allá y para acá. Porque se me dice, sé de 1 a 10, pero se lo sabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si le pregunto, ¿y de atrás para adelante? ¿Cómo de atrás para adelante? Estamos en problemas. Ya estamos en problemas, ¿te fijas? Sí. Y eso es lo que está pasando con las generaciones de ahora, que le están dando mucho valor a lo inmediato, así como, esta es la cortina, taca, taca, voy a enseñar, esta es la cortina, taca, taca. Pero no hay una relación de por qué cortina y dónde la cortina y cuándo, ¿te fijas? No hay una relación real de experiencia versus estudio, una cosa práctica nomás, una cosa práctica. Entiendo. Bueno, eso como que llevaba como la última pregunta que te quería hacer, que era como si tenías como algo que quisieras como justamente, pero como un poco como que ya lo dijiste, pero para hacer la pregunta directo, como que quisieras como dar algún consejo a los bateros o a los músicos. Desde tu experiencia, porque considerando que tu experiencia es grande, o sea, tenés mucha experiencia. Mira, la verdad es que los consejos, yo siempre he sentido que los consejos no se dan a menos que te los pidan. Sí. Cierto. ¿Entiendes? Pero si yo tuviera que decirle algo a un alumno que me preguntara o cualquier músico, yo les diría, no dejen pasar la historia. Si están parados en un punto, pregúntense por qué están en ese punto ustedes. Lo que tú estabas hablando al principio del programa. Y no dejar, te lo pongo desde otro punto de vista. No porque un chef famoso haga un plato extraordinariamente sofisticado, van a tener que estar comiendo todos de ese mismo plato, porque hay algunos que les gusta la cazuela, los porotos, las lentejas, otros los fideos y otros el arroz. ¿Me entiendes? Salió un plato nuevo, exquisito, premiado, cordon bleu, toda la cuestión, Michelin, pero no significa que eso sea lo único que hay y a lo único que hay que apuntar. Los músicos tienen que apuntar a poder resolver todas las situaciones. Obviamente, no absolutamente todo, porque es mucho. La música es muy grande. De hecho, por ejemplo, yo nunca me he metido a investigar la música étnica porque es muy rica y es otro tipo de sonoridad. La música oriental es distinta a la occidental. Pero tratar de entender, cuando uno se mete a estudiar música, tratar de entender una vasta cantidad de estilos que le permitan desenvolverse en cualquier escenario musical. Independiente de que, por ejemplo, a ti te guste más el rock o te guste más el jazz o el bossa nova o de repente, no sé, el vals peruano. Pero si te gusta tocar todo el día vals peruano, pero si de repente te preguntan por el rock, no lo juzgues porque tú no lo tocas. ¿Cachai? O sea, primero toca un poquito de rock, toca un poquito de jazz, toca un poquito de cumbia, toca un poquito de salsa y decide cuál es la que más te gusta. Pero conoce qué significa, qué se siente tocar esos otros estilos antes de criticarlos, ¿cachai? O decir que son malos o buenos, porque todos tienen su pro y su contra. Bueno, Frano, ya yo creo que más sería obsceno. No. Pero quería como darte las gracias, como quería también aprovechar de darle las gracias al equipo Ricardo Lecaro. Sí, sonó espectacular la pista y todo. Al Jul, muy bueno. En la edición. A Boris, que vino como a ayudarnos también hoy día, y a nuestro querido Jorge Rocha, que son puros amigos queridos que hacen cosas increíbles por esta pasión hacia la música. Así que yo creo que algo que se me olvidaba. Hay un amigo muy importante que nos ha apoyado siempre, que tiene unas baquetas exquisitas, que es el Miguel Judelevich, que es de Bataca Store. Está sacando unas baquetas de Sour Percussion, que... así las he visto, sí, creo que sí. Sour Percussion es una marca nueva que se están haciendo acá, que se las recomiendo, y Bataca Store y Sour Percussion te las mandan con mucho cariño para ti, para que muchísimas gracias. las muevas para ti, para que las pruebes, y en muchísimas una de esas gracias, te vaya a dar vuelta ahí a donde Miguel, ya, para que... Agradecido, muchas gracias. Las voy a probar, las había visto, nunca las había probado, pero se ve que están bastante ricas las vaquitas. O sea, un amigo que siempre han facilitado su patrocinio. Genial. Genial. Muchas gracias, Miguel. Miguel, muchas gracias por las baquetas. Las voy a usar en el próximo. Capaz que ahora toque mejor. Claro. Buenísimo. Bueno, y para terminar, un clásico que hacemos nosotros, que es como un pequeño brindis. ¿Ya? Como una especie como de cierre, para que los muchachos se acerquen también. Y siempre digo un juguito de ciruela japonés. Ahí está su vaso. Vamos a brindar acá para dar las gracias, muchachos.
A ver, mi hija va a tener que traducirme lo que dice aquí porque yo no entiendo. Buenísimo. Bueno, es que reparte saca la mejor parte. Muchachos, Muchas gracias, muchachos. Gracias al equipo maravilloso. Y muchas gracias, Andy, a ti por invitarme. Está muy, muy lindo el programa, muy entretenido y muy ameno en realidad. Un honor tenerte acá. Lo pasé espectacular. Que siga la música. Igual, gracias.